Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el canal 14, que es televisión para todos. Gracias de verdad por esa fidelidad, porque ustedes nos muestran esa fidelidad cuando nos escriben, por ejemplo, a nuestro correo electrónico liliana.piedradita@canal14.tv, que saben que por allí nos podemos contactar cuando estamos aquí en nuestro programa, cuando estamos fuera del aire, porque ustedes quieren de pronto comunicarse, adquirir información sobre nuestros invitados, saludarnos, opinar sobre nuestro programa. Esa comunicación constante nos encanta a través de ese correo electrónico liliana.piedradita@canal14.tv. Y también nos gusta que usted pueda participar a través de la línea telefónica 664-9880 en nuestro programa, por si usted tiene inquietudes directas para el especialista. Qué buena oportunidad que le brinda nuestro programa Cuerpo Vital, el canal 14, de que se contacte, tal vez alguna duda que tenga pequeña, algo que quiera comentarle al especialista del tema que estamos tratando, pues qué facilidad es simplemente llamando al 664-9880. En vivo y en directo nos gusta hacer este programa siempre, todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Un saludo muy especial para todos los que nos ven desde la señal de televisión, Claro, por Uno y por Mcali, los que nos ven por nuestra página www.canal14.com.co, los que nos ven desde la aplicación para celulares Canal 14 Cali y Eurolatin Play, y por supuesto los que nos ven desde nuestro Facebook Live, que también es la oportunidad para estar contactados y conectados con la programación del Canal 14, por supuesto, y con Cuerpo Vital los martes y los jueves de 11 a 12 del mediodía. Hoy me gusta muchísimo el tema del día de hoy. Vamos a hablar de pie diabético y está con nosotros la doctora Ana María Ibagón. Ella es médica, es especialista en podiatría, diabetología y pie diabético. Es speaker de la Federación Diabetológica Colombiana y es docente de la Universidad Javeriana de la Facultad de Medicina. Doctora Ana María, es un gusto tenerla nuevamente aquí en nuestro programa, además porque le debíamos a nuestros televidentes este tema de pie diabético. Bueno, muchas gracias, muy buenos días para todos nuestros televidentes, gracias por nuevamente la invitación y sí, claro que sí, estamos prestas a explicarles de la manera más sencilla lo que es el pie diabético para que así ellos se sensibilicen al tema y sepan que deben consultar oportunamente. Todo en medicina, si se consulta oportunamente, puede tener solución. Imagínense. Y hoy, doctora, digamos que yo conversaba un poco con usted antes de empezar nuestro programa. Uno antes, digamos, de tener el programa, pues hace una investigación, revisa, y de verdad que son alarmantes, digamos, los casos que uno puede ver de personas que tienen pie diabético y cómo, digamos, su piecito se vuelve. Sí, se empieza a deformar. De por sí todos podemos tener alteraciones biomecánicas y de ahí la importancia pues de la valoración podiátrica, incluso desde que no son diabéticos sino prediabéticos, desde que me están diciendo es que se le está subiendo un poquitico el azúcar. Entonces ya ahí hay que prender las alarmas y hacer algunas valoraciones, está la oftalmológica, está la renal y está la podiátrica, en donde evaluamos cómo se está apoyando el paciente, porque vamos a ver dentro del desarrollo del tema el día de hoy que si hay unos apoyos inadecuados son puntos en donde hay una posible úlcera y una posible úlcera me puede llevar hasta una amputación o la pérdida de la vida. Entonces ya se ha reevaluado mucho el concepto de lo que es pie diabético, ya hoy en día sabemos que incluso es una urgencia, así como cuando hablamos de apendicitis y decimos hay que correrle, hay que operar, el pie diabético ya es catalogado como una urgencia quirúrgica. Entonces es importante que tengamos pues el conocimiento y hoy estamos aquí para explicarles desde cuándo deben prender sus alarmas, desde cuándo tienen esas deformidades que debemos manejar para evitar llegar a algo que para mí es muy devastador desde el punto de vista de salud mental, que es una amputación. Entonces y sabemos que estadísticamente hablando el 80% de las amputaciones no traumáticas son por pacientes diabéticos. Ojo, Entonces pues, es altísima, la epidemiología nos muestra que la estadística es altísima en estos casos. Altísima. Doctora, yo creo que, digamos, lo hemos explicado siempre, nos gusta explicar nuestro programa porque las personas están leyendo tal vez ahí en su especialidad podiatría. Eso se encarga de todo lo que tiene que ver con el pie, ¿no? Sí, de todas las alteraciones dermatológicas, articulares, óseas, venosas, de todos los aspectos que tienen que ver con el pie. Eso es podiatría, para que ustedes entiendan, y la doctora es especialista también en diabetología y pie diabético, justamente, que quiero que arranquemos inmediatamente porque mucho por hablar tenemos el día de hoy en nuestro programa. Pie diabético, ¿qué es, doctora? Bueno, ya hay definiciones que yo les traía aquí.
Para la Organización Mundial de la Salud, hablando en general, sería toda ulceración, infección, gangrena que está relacionado con la neuropatía diabética, o sea, con la pérdida de la sensibilidad y con las alteraciones isquémicas, o sea, que no le llega buena circulación a los pies. No se tenía en cuenta en esa época las deformidades y la parte biomecánica, como yo les he mencionado. Ya hay una cumbre de pie diabético. La primera incluso fue aquí en Colombia, para que ustedes sepan que hemos avanzado en ese aspecto aquí en Colombia. La primera fue en el 2014 en Cartagena y la segunda fue el año pasado en Ciudad de México, en noviembre del año pasado. Entonces allí yo tuve la oportunidad de asistir por parte de Colombia y definimos que también ya es un concepto un poco más amplio porque hay diferentes etiologías, complejidad y gravedad de variable extensión, o sea, puede ser no un huequito pequeñito, una úlcera pequeña, sino que ya puede ser algo variable y que se agrava por procesos como la infección, la isquemia, que es que no le llega circulación al pie, el edema es un factor que altera mucho la posibilidad del deterioro del pie diabético, porque si hay líquido ahí acumulado, pues las úlceras no van a cerrar con facilidad y todos estos aspectos pueden llevar incluso al paciente a la muerte o a la amputación. Por eso ya hoy decimos pues que es una urgencia quirúrgica el pie diabético y ya se tienen en cuenta también aspectos de deformidad y de biomecánica ya en esa definición. ¿Toda persona, digamos, que tenga diabetes va a tener pie diabético? Puede, hay un 20% de probabilidad de que el paciente diabético pueda llegar a presentar pie diabético, esas son las estadísticas. Además, porque cuando nosotros hablamos de que el paciente diabético, desde que se diagnostica como diabético, tiene una pérdida de su función pancreática en un 50%, o sea, ya empezamos en el diagnóstico con una pérdida del 50% de su función y ya encontramos además que desde que están prediabéticos hay alteraciones micro y macrovasculares, es decir, que sus vasos ya se empiezan a alterar y la circulación ya no llega de manera adecuada y dentro de esos aspectos se tiene en cuenta la neuropatía. La neuropatía, los nervios son unos elementos que se encargan de la parte de motricidad, de movimiento, de la parte de sensibilidad y de la parte autonómica. Hablamos de autonómico cuando los vasos, las arterias se cierran y se abren sin que tú le des ninguna orden, el corazón funciona y late sin que tú le des una orden, si uno se asusta entonces le sudan las manos, esas son actividades autonómicas y en los pacientes diabéticos eso se va perdiendo y entonces se les reseca mucho los pies y es una de las alteraciones que se produce y que tenemos ahí imágenes de apoyo donde vemos que se agrietan los pies y cuando la piel es un poco elástica, pues más fácilmente se va a abrir, ¿no? Y por ahí entran las infecciones. Claro, yo quiero entonces justamente, doctora, que digamos, expliquemos bien qué es lo que pasa entonces. La persona empieza a sufrir diabetes y empieza a ver múltiples cambios en su organismo y a afectar muchísimas cosas, pues para poder llegar a que ustedes entiendan por qué el pie empieza a lesionarse. Bueno, entonces tenemos como tres aspectos fundamentales. Uno es la parte que he estado diciendo que es la neuropatía, pierden la sensibilidad, pierden la motricidad. La sensibilidad, o sea, el dolor es un factor que te prende alarmas. Si tú ves y te vas a quemar, sientes el calor y tú quitas la manito. Pero si tú no tienes sensibilidad, tú te estás quemando allí, como no sientes nada, pues no prendes alarmas y no utilizas esa protección que tenemos. El dolor es una protección. Entonces los pacientes diabéticos pierden eso y muchas veces uno les puede hacer cirugías incluso sin colocarles anestesia porque no están sintiendo nada. Entonces ese es uno de los factores que se produce, la neuropatía, la pérdida de la sensibilidad protectora. Dentro de la neuropatía también tenemos entonces la resequedad, el agrietamiento de los pies, entonces más fácilmente se rajan y tenemos alteraciones motores, entonces los músculos se empiezan a deteriorar, no levantan bien el pie en el momento de la marcha y todo eso va ayudando a que entonces el pie sea como más caído y hagan más fuerza en ciertos puntos específicos debajo del piecito y que es donde más se les abre la ulcerita. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que nosotros tenemos como la circulación, las arterias son como carreteras y esas carreteras te llevan a diferentes partes y la parte más lejana que tenemos nosotros son los pies, entonces te lleva nutrientes, te lleva factores de cicatrización, pero si está taponada esa arteria, pues entonces no va a llegar hasta los deditos, hasta los pies, esos nutrientes y esos factores de cicatrización. Entonces si te cortas no tienes cómo cicatrizar y eso no cierra. Y otro aspecto fundamental es la inmunidad. El paciente diabético disminuye su inmunidad, es un inmunosuprimido, igual que las embarazadas, igual que los
estresados, igual que los pacientes con VIH, entonces no tiene como la respuesta, como esos soldados que nos defienden de las infecciones. Entonces si llega una infección allí, no tienen buena respuesta y entonces ahí se va infectando, se va subiendo la infección hasta que tienen que amputar. Entonces son tres aspectos muy importantes y la otra parte es la parte biomecánica, porque la parte biomecánica pues influye en que los pacientes empiecen a tener, como les decía, deformidades, tienen asimetría de las fuerzas de la musculatura. La biomecánica en realidad lo que hace es estudiar la parte de fuerzas y de cargas que tenemos entre los músculos y eso se deteriora en los pacientes diabéticos por la misma neuropatía. Entonces hay músculos que hacen más fuerza, otros que hacen menos fuerza y se les empieza los dedos a los pacientes a volver en gatillo, a engarrar. Entonces eso ejerce una presión sobre los huesitos de unas cabezas que tenemos aquí y cuando pisan, eso se comporta como si tuvieras una piedra allí y empieza a romper la piel. Entonces, por donde se rompa la piel, por ahí entran los gérmenes. Todos tenemos gérmenes en la piel, todos. Y si la piel es un mecanismo de defensa, si esa piel se rompe, pues los gérmenes penetran. Entonces, por eso trabajamos tanto buscando de que los pacientes diabéticos cuiden sus pies, para que no se les rompa la piel, por decirlo de alguna manera, y no entren los gérmenes allí, porque ahí es donde empiezan los problemas, las osteomielitis, que son las infecciones que llegan hasta hueso, y se pueden ir por tendones, empezar a subir, y ahí requieren amputaciones. Claro, digamos, doctora, que tiene como niveles, por así decirlo. Sí. El pie diabético empieza desde pequeño, suave, digamos, manifestaciones pequeñas, hasta que, como ya nos lo dijo, hasta amputación, que es lo que no se quiere. Desde cosas tan pequeñas como un callo. Un callo es una lesión preulcerosa. Por eso yo creo que algo que yo quisiera que les quedara claro a los televidentes el día de hoy es que los callos son un mecanismo de defensa. Ellos te están defendiendo para que esa piel, ese punto donde tú te estás apoyando mucho, y la piel, por ser ese mecanismo de defensa, el cuerpo sensa y dice, bueno, para que no se rompa tan rápido esa piel, produzcamos muchas capas de piel y eso es un callo. Entonces hay veces nosotros vamos a que nos lo quiten o nosotros mismos nos empezamos a quitar. Yo he tenido pacientes que ellos mismos llegan y como no sienten se los quitan, o compramos en las droguerías queratolíticos que lo que hacen es que queman la piel y la piel ya viene reseca por ser diabético, entonces fácilmente se quema y lo que hacemos es aumentar el problema. El manejo de los callos es restaurando la parte biomecánica del paciente, redistribuyendo ese punto de apoyo, es decir, que no se apoye solo en ese puntico, sino que se apoye en todo el pie. Esa es la manera. Y entonces cualquier lesión de hiperkeratosis o callosidad es una lesión que puede llegar a ser una úlcera. Debajo de un callo puede haber una úlcera. O sea que desde ahí ese es un nivel básico, como tú dices, hasta que ya tiene la úlcera, hasta que ya tiene algo muy grande y hay que amputar. Entonces van niveles. Claro, donde ya está la úlcera y que hay que amputar, que ahorita justamente nos decía, doctora, que además nos da unas cifras y unas estadísticas que asustan. El 80% de las amputaciones no traumáticas, es decir, no por un accidente, es por pie diabético. O sea, es por personas que tienen diabetes, que tal vez, digamos, han descuidado sus pies, porque hoy les vamos a dar esas buenas recomendaciones, apareció esa úlcera y tal vez ni cuenta se dan, y además porque también veo que pueden llegar personas con objetos y no se dan cuenta porque como no sienten, digamos, no hay sensibilidad en el pie, puede haber objetos. Aquí tenemos una imagen, digamos, de lo que es un nerviecito. Yo se los comparo a mis pacientes como con el cable que uno conecta para la energía y está cubierto de una capa que tiene proteína y grasa. En los pacientes diabéticos se empieza a perder esa sustancia, esa mielina, que es así como se llama, y entonces empieza a disminuir la conexión entre ambas partes, hasta que se puede partir el nerviecito y ya no siente absolutamente nada. Y eso entonces lleva a que pierdan entonces la protección. En el paciente diabético no solamente a ese nivel se puede producir lesión en los pies, sino observamos que aquí a todo nivel hay ojo seco, la garganta también se seca, el corazón puede presentar arritmias, los pulmones también, los bronquios empiezan a producir resequedad, el estómago, ellos tienen una cosa que se llama gastroparesia diabética, es decir, que cuando comen pueden tener llenura porque el movimiento del estómago es mucho más lento, el peristaltismo es más lento, entonces se distienden en el estomaguito, les produce gases, molestias, entonces todos esos es secundario de esa neuropatía autonómica, que esos nervios se van deteriorando. Aquí vemos cómo se agrietan, cómo se resecan la planta de los pies,
porque se produce pérdida de las glándulas sudoríparas, entonces se produce mucha resequedad por esa neuropatía autonómica. Y aquí era lo que tú decías, llegan los pacientes con una puntilla allí enterrada y ellos no se dan cuenta. Yo te decía antes del programa que a mí me llegan pacientes que yo les hago retirar el calzado y tienen los capuchones de las máquinas de afeitar allí o los juguetes de los nietos y ellos ni cuenta, ay, yo no me había dado cuenta que tenía eso. O sea, es una evidencia clara de que hay una neuropatía y que han perdido esa protección que es el dolor o que es la sensibilidad. Claro. Ya. Mucho por hablar el día de hoy, doctora Ana María Ibagón, especialista en podiatría, diabetología y pie diabético. Voy a hacer esta primera pausa para comerciales y retornamos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí seguimos en vivo y en directo hablando de pie diabético. 664-9880 es nuestra línea de participación por si tiene inquietudes y justamente tal vez usted ya ha sido diagnosticada o diagnosticado con diabetes y de pronto tiene alguna duda, alguna recomendación que necesite escuchar sobre sus pies, que justamente nuestro tema es pie diabético, pues lo puede hacer con mucho gusto, 664-9880. Hoy conversando con la doctora Ana María Ibagón. Ella es médica, especialista en podiatría, diabetología y pie diabético. Es docente de la Universidad Javeriana de la Facultad de Medicina y es speaker de la Federación Diabetológica Colombiana. A ella la encuentran en la Fundación Reina Isabel, 396-6467 es su teléfono fijo, que queda en la calle Quinta Ave, número 4312, o también la encuentran en la clínica oftalmológica, tiene su unidad de diabetes y también para cualquier inquietud está en el 511-0880. Qué bueno, doctora, porque aquí lo hemos dicho, podiatras, digamos, pocos, ¿no? Sí, en Colombia habemos 3 únicamente, una en Barranquilla, creo que una en Medellín y yo aquí en la ciudad de Cali. Entonces sí, venimos de la Escuela de México, por lo menos la de Barranquilla y yo venimos de la Escuela de México, que es donde está la especialidad. Imagínense, solo 3 en Colombia, por fortuna tenemos una en Santiago de Cali, en la Fundación Reina Isabel o en la clínica oftalmológica está su atención. Doctora, yo quiero que digamos quede bien claro para que nuestros televidentes lo sepan, digamos estos síntomas, estas manifestaciones. Si hay una persona que tiene diabetes, que ha sido diagnosticada con diabetes, ¿qué debe estar atento o de qué debe estar alerta o pendiente en sus pies? Porque así empieza, digamos, a presentar el pie diabético. Bueno, una cosa que quiero que quede como bien clara. Nosotros tenemos fibras corticas de nervios y fibras largas de nerviecitos. Las primeras que se dañan, pues obviamente son las fibras corticas, son las primeras que se deterioran. Nosotros hacemos unos exámenes dentro de la valoración podiátrica y los internistas también lo hacen, los endocrinos, diabetólogos, hacen algunos exámenes con algunos elementos que tenemos nosotros en el consultorio como la rueda dentada, el monofilamento, el diapasón, miramos temperatura y todo eso nos permite evaluar si las fibras todavía están funcionando bien o no, pero sobre todo si están funcionando bien las fibras largas. O sea, la invitación es que pensemos de que desde que ya tenemos prediabetes ya puede haber alteración de los nerviecitos y ya es importante que consultemos así no sintamos nada. Pero digamos que dentro de los síntomas que nos deben prender más las alarmas, en la parte de neuropatía, pues si siento los pies dormidos, si cierto ardor en la planta de los pies, si me duelen los pies, incluso si la sábana me roza y eso me produce dolor, eso se llama alodinia y eso no debe pasar. Si siento como una sensación de algodones o una sensación de que piso como si tuviera los pies hinchados y pisara sobre algo no fijo, las hiperkeratosis o las callosidades, ya les dije pues que son síntomas de que hay un problema de apoyo y que también debemos consultar por eso, pero eso es en la parte neuropática. En la parte vascular, en las arterias, hay una cosa que se llama claudicación intermitente. ¿Qué significa eso? Que cuando yo camino, muevo los músculos de la parte de atrás de la pierna, lo que le decimos pantorrilla. Y si no le está llegando buena circulación a ese sitio, pues entonces se produce dolor y es característico que entonces tengamos que caminar, nos duela allí, tengamos que sentarnos, reposar y volver a pararnos y volver a empezar. La gravedad va a depender, obviamente, entre más corto sea el espacio que yo puedo caminar, está más deteriorada y más estrecha las arterias. Aquí yo les tenía como un ejemplo de qué es lo que va pasando en los pacientes diabéticos. Esta es toda la luz del vaso, imagínense que esta es una arteria por donde debe pasar normalmente la sangre.
pero a medida que se da el proceso de la diabetes, en su historia natural de la enfermedad de la diabetes, se empiezan a formar ateromas, o sea, placas que van obstruyendo la luz. Entonces no es lo mismo que pase una cantidad de sangre por todo este espacio que si ya solamente tiene este espaciecito. ¿Y estos son placas, doctora, pero de grasa, de ateromas que se van volviendo grasosas? Aquí empezamos a ver cómo se ven inicialmente como espumosas, porque hay unas células que nosotros tenemos que se llaman macrófagos, que hacen parte de la inmunidad y llegan allí cuando hay un proceso inflamatorio, porque hoy en día sabemos que la aterosclerosis es un proceso inflamatorio. Entonces allí llegan todas las células inflamatorias y se van uniendo con la grasa hasta que observamos aquí cómo queda, se fibrosa todo ese tejido de grasa y miren el espaciecito pequeñito que hay para que pase la sangre. Entonces ya se dificulta mucho que lleguen los factores de cicatrización, los nutrientes, y por eso las úlceras o las úlceras que tenga el paciente o las heridas pues no cicatrizan. Doctora, eso digamos que es como un círculo, ¿no? Sí. Es un círculo, empiezan a aparecer, digamos, pues todos estos problemas que nos está mostrando la doctora por la sola enfermedad, digamos, por tener diabetes empiezan a aparecer. Entonces, por lo menos justamente en el pie, la persona empieza, digamos, a tener posturas inadecuadas, deformidad en pie, que nos decía ahora que por la deformidad empiezan a aparecer justo las manifestaciones. Y todo eso se vuelve entonces, digamos, la persona camina mal porque le duele o porque tiene alguna úlcera, todo eso empieza a ser como ese círculo. Sí, se empiezan a producir muchas deformidades. Recordemos así, pues rápidamente, pues que el pie tiene, para formar su bóveda plantar, pues entonces tiene los huesitos, tiene ligamentos, tendones, que van a formar la estructura del piecito y que normalmente nosotros debemos tener un triángulo dinámico en el cual nos apoyamos, está dado por el talón, el primer dedito con el hueso de acá que se llama metatarso y el último dedito, ese es el triángulo. Pero si nosotros no nos apoyamos de manera adecuada, empezamos a apoyarnos hacia adentro, eso se llama pronar, caminamos hacia afuera, se llama supinar, o tenemos este arco de aquí caídito y ahí empiezan a salir muchas callosidades. Entonces eso ya nos habla de que hay una alteración, lo mismo que la marcha se altera y la fuerza de los músculos que ya les mencionaba antes se pierde, en especial este músculo que es el tibial anterior, que es muy importante para yo levantar el pie. Cuando voy a caminar, recordemos que uno pone el talón en el piso, hace el apoyo de todo el pie y propulsiona, o sea, levanta el pie. Pero para yo empezar tengo que hacer esto, y este músculo está en 3 momentos importantes y los pacientes diabéticos presentan debilidad y atrofia de ese músculo. Entonces la adaptación del calzado también es parte fundamental dentro del manejo. Y aquí vemos algunas de esas deformidades de las que hablábamos, de que hay asimetría de fuerzas y se empiezan entonces los deditos a engarrar, a poner así, y esos son tendones de los músculos extrínsecos que están alando esos deditos y que entonces empiezan a producir estas deformidades. Y el hecho de que tengamos un apoyo inadecuado pues va a mostrarnos estas callosidades o esas hiperkeratosis. El paciente que tiene el pie cabo, que entonces no se apoya sobre todo el pie, sino que se apoya sobre solo 2 puntos de sus pies, empiezan a presentar deformidades de este tipo porque en los pies recordemos que hay una cosa que se llama transposición de cargas. Así como en los dientecitos, si te retiran un diente y no le ocupan ese espacio, los otros empiezan a correr en los pies también. Entonces, si un dedo de estos se levanta, le da posibilidad al otro dedo a que se deforme para que buscar el apoyo de ese pie. Entonces, todas esas cosas son pues muy importantes, porque hablan de que si yo me estoy apoyando sobre todo en esta parte y ya tengo estas hiperkeratosis, esta es una lesión que después con mi peso todo el tiempo allí va a producir una úlcera. Claro, imagínense, doctora, usted ahorita nos nombraba, digamos, y yo quiero que le contemos a nuestros televidentes, llega el paciente, digamos, al consultorio a que le revisen, digamos, ¿ya tiene o no tiene? Empecemos, digamos, de lo más básico. ¿Ustedes qué hacen? Y que nos contaba además que existen, digamos, ustedes tienen diferentes exámenes, diferentes formas de ver en qué estado se encuentra el paciente. Ustedes lo primero que hacen es, digamos, revisar esos pies. Sí, claro, o sea, igual se hace un manejo integral, una revisión integral, yo les tomo la presión, miro en esa parte también cómo están, y ya en la parte podiátrica hacemos la evaluación primero neuropática, entonces reviso con un diapasón, con los elementos que tengo, rueda dentada, cómo está la sensibilidad, si siente o no, o siente el frío, si siente que lo toco o no siente que lo toco, si siente la vibración, hay un aparato que se llama diapasón, entonces eso vibra, si él siente eso o no, y eso ya me da una idea de esas fibras largas, cómo se están comportando o qué tan deteriorados están
los nerviecitos. Después hago la evaluación vascular, entonces con un Doppler de onda continua, que son como los que se le colocan a las embarazadas para escuchar la fetocardia, algo similar se coloca allí y yo sé si les está llegando buena sangre o no por las arterias. Y después paso a la parte biomecánica, que lo hago por medio de un podoscopio, que es este aparato en donde reviso por la parte de abajo del pie si el paciente tiene pie plano, si tiene pie cabo, cuáles son los puntos de apoyo mayores. Normalmente nosotros nos debemos apoyar más en los talones y el mayor punto de presión es aquí en el antepié, entonces yo miro si se está parando igual, con igual expresión en ambos pies o en uno más que el otro, lo evalúo desde la columna, si tiene simetría de glúteos o si tiene una pierna más corta que la otra, si se apoya más en un lado que del otro, cómo es la marcha de ese paciente, porque muchas veces en apoyo tenemos ciertas posiciones, pero a la hora de hacer la marcha empezamos a hacer unos movimientos diferentes y llevamos a un apoyo inadecuado en el pie. Entonces todo eso se entra a ver las deformidades que tengan en el pie, si tienen hongos o no en las uñas, porque muchas veces por ahí entran las infecciones y les dan las infecciones en las piernas por simples hongos. Entonces empezar a educar al paciente en cada una de las cosas que están alteradas, muchas veces enseñarles nuevamente a caminar, parece increíble. Recordemos que la marcha no es algo innato, es aprendido. Entonces muchas veces nosotros no sabemos caminar, no sabemos tener una posición adecuada, entonces no tenemos un baricentro, nuestro centro de gravedad se ha corrido y eso lleva a un apoyo inadecuado. Entonces muchas veces me toca con el paciente, bueno, vamos a empezar a caminar otra vez, a aprender a caminar, recuerda que es talón, ¿Por qué? Porque cuando uno incluso camina, activa los músculos de la pantorrilla que les mencionaba ahora y eso es una bomba natural que nosotros tenemos para elevar el líquido. Entonces, si yo no llevo al paciente a que me camine adecuadamente, el paciente diabético generalmente tiene otras patologías y dentro de ellas puede estar el linfedema, que es acúmulo de líquido allí, o tienen insuficiencia venosa. Entonces, si yo permito que ese líquido se quede acumulado allí, es un riesgo para él de que se rompa la piel que ya tiene reseca y se forme una úlcera, o si ya tiene la úlcera, pues el líquido no me deja que se unan los bordecitos y que se cierre adecuadamente. Entonces muchas veces hay que trabajar desde esa parte también. Yo ya antes les decía que el edema es un aspecto importante para el cierre de una úlcera. Claro. Doctora, más adelante, por supuesto, en nuestro programa vamos a dar consejos para todas aquellas personas del calzado, de cómo cuidar además sus pies, de cómo lo deben mirar, si se pueden o no poner zapato apretados, tacones, cómo hacer el ejercicio. Todo eso lo vamos a hablar el día de hoy en nuestro programa, por supuesto. Voy a hacer pausa para comerciales, pero antes nuestra productora Marianela Cardoso, justamente estamos en esa época de lluvias donde el virus de la influenza puede presentarse. Es que la influenza puede afectar a cualquier persona. Nos trae esta nota especial para ustedes. Los constantes cambios de clima son uno de los principales causantes de la influenza, en especial el periodo de lluvias donde empiezan los picos respiratorios. Por eso, hoy en Cuerpo Vital, el pediatra Miguel Corsi nos cuenta de qué se trata este virus. De todos los virus respiratorios que hay, uno se llama influenza. Y ese se ha caracterizado durante toda la historia de la humanidad por producir unos síntomas respiratorios o unas gripas muy fuertes que a medida que pasan las temporadas incluso están asociados con hospitalizaciones, complicaciones y mortalidad. La influenza se adquiere cuando una persona contagiada estornuda y el virus que queda flotando entra a nuestro organismo cuando respiramos. Otra forma de adquirir la enfermedad es el contacto físico con personas infectadas. Tenga en cuenta que el periodo de incubación de la gripa o influenza puede ir de 1 a 4 días desde que el virus entra al cuerpo hasta que aparecen los primeros síntomas. Como es una gripa, obviamente empieza con malestar, dolor en el cuerpo, dolor de garganta, dolor de cabeza. La gente declara que es una gripa que le duelen todas las articulaciones, los huesos, y la gente la ha llamado la gripa quiebrahuesos. Hay mucho dolor, mucha postración, aparece con fiebre alta en algunos casos y con síntomas respiratorios muy severos, básicamente con mucha tos, porque finalmente una de las complicaciones más frecuentes de la influenza es la neumonía. La población en general está propensa al contagio de este virus. Sin embargo, existen grupos de personas que debido a ciertas características demográficas o padecimientos requieren de mayor vigilancia. Los menores de 2 años y los mayores de 65 años son los que pueden tener las complicaciones más frecuentes de la influenza, como es la neumonía. Entonces, para eso existe también la vacuna, que es la prevención
número 1 en el proceso de la influenza y está, digamos, en Colombia, de acuerdo a las normas del Estado, todos los menores de 5 años deben tener anualmente una dosis de influenza y todos los mayores de 65 años, sanos o no, también tienen que tener. El virus va mutando año a año y por eso es importante prevenirlo con la vacuna anual que se diseña con base en los virus que están circulando en el momento. Una vez al año la vacuna cambia, una vez al año la tenemos disponible. La recomendación es que la gente apenas sepa que la vacuna ya se acerque a sus entidades de salud, soliciten la vacuna. La vacuna normalmente acaba de llegar y va a estar disponible más o menos hasta finales del año, a más tardar 15 de enero, pero entre más temprano en la época de la influenza llegue la vacuna y la gente se la aplique, es la efectividad más alta de la vacuna. La única y mejor forma de prevenir este virus es vacunarse todos los años, pero los hábitos saludables como cubrirse la boca al toser y lavarse las manos con frecuencia pueden ayudar a detener la proliferación de gérmenes y prevenir enfermedades respiratorias como la influenza. Qué bueno, de verdad, que continúe con nosotros en vivo y en directo hablando de pie diabético con la doctora Ana María Ibagón, médica especialista en podiatría, diabetología y pie diabético. La encuentran en la Fundación Reina Isabel, 396-6467, o un celular si lo desean, 317-440-4606. Cualquier inquietud que ustedes necesiten, si necesitan tal vez que los revisen, ahí están con gusto para atenderlos en la Fundación Reina Isabel, y la doctora también está en la clínica oftalmológica en la unidad de diabetes 511-0880, 511-0880. Doctora, y quiero que nuestros oyentes vean una imagen que justamente usted la trae sobre esa deformidad que se produce en los pies de la persona que ya tiene diabetes, que viene todos estos males con su diabetes y empieza a aparecer el pie diabético. Sí, esto es una patología que se llama pie de Charcot y para mí es como la máxima manifestación de las neuropatías, porque aquí está el hecho de que tiene pérdida de la sensibilidad, entonces se puede fracturar y no se da cuenta, sigue caminando. Por otro lado, la neuropatía autonómica, entonces tiene alteración del cierre de los vasos y entonces se produce una osteoporosis en los huesos, entonces se luxan esas articulaciones o se fracturan los huesos con facilidad y además se les reseca el pie, entonces fácilmente puede abrirse los huequitos o las úlceras. Entonces aquí vemos el pie como normalmente debe estar con todos sus huesitos, con sus arcos, y miren cómo se empieza en los planos del pie a deformarse, cómo se empieza a hundir, en este caso el medio pie, se empiezan a luxar las articulaciones, que quieren decir que pierden la continuidad que debe tener un hueso con el otro, y puede quedar en esta posición. Y hay una cosa que yo cuando doy charlas, sobre todo a los médicos, trato de sensibilizarlos, porque el inicio de esta deformidad puede ser un pie simplemente rojo y caliente. Y para todo médico, un pie rojo y caliente es una infección. Y no necesariamente es una infección, vamos a encontrar un paciente que tiene la piel íntegra, o sea que por ningún lado le entró el germen, que yo mencionaba ahora, la piel es un mecanismo de defensa, si se rompe entonces entra el germen, en este caso no tiene puerta de entrada ese germen, pero tú ves el pie caliente y sin ninguna molestia, pero caliente, con aumento pues de temperatura y rojo. Entonces, así empieza ese pie y ese es el momento en el cual uno tiene que decir al paciente, no te puedes apoyar para nada porque se te va a fracturar el pie, se te va a luxar y se te empieza a deformar. Claro, hay que dejarlo como, digamos, descansar para que vuelva a su puesto, ¿o qué? Sí, si uno lo enfría, que es como médicamente se le dice que se enfría y se pasa el proceso inflamatorio y todo eso, ya después uno le adecúa calzado buscando evitar que no se haya fracturado, que no llegue a una úlcera, porque muchas veces si se fractura la espiga de ese hueso fracturado, pues rompe la piel o ellos se siguen apoyando y siguen caminando. Entonces ustedes ven que este pie ya no tiene el arco aquí, sino que está arqueado hacia abajo, como una mecedora. Sí. Entonces el apoyo constante, todo el peso en este puntico hace que se forme un callo y que se forme una úlcera, y después cerrar eso es más complicado, que es más o menos como vemos aquí, queda un hueco pues aquí grandísimo porque el paciente se estuvo pues apoyando todo el tiempo allí. Claro, aquí digamos nosotros por cuestiones un poco más de sensibilidad de nuestros televidentes hemos traído imágenes no tan duras, ¿no? Pero desde el principio, doctora, yo le decía, lo que uno se encuentra, y doctora, me imagino que le llegan a su consultorio, son, bueno, deformidades, pero también úlceras y pies
casi sin piel, digamos, con huecos completamente. Sí, claro, las úlceras. Entonces muchas veces a mí me han llegado pacientes que en algunas entidades de salud incluso les han dicho, no, ustedes que amputar, porque no hay otra cosa que hacer. Entonces úlceras con bordes isquémicos, es decir, negros en los bordes porque se supone que no les llega circulación, y empieza uno a trabajar con el paciente. Yo tengo que explicarles que el proceso es lento, pero que tengan paciencia, y muchas veces nos demoramos 6 meses, 7 meses en lograr cerrar eso, pero lo logramos. Wow. Entonces es importante también la empatía que uno logre tener con el paciente y estar como pendiente de él todo el tiempo para poder llegar pues a un final feliz, y el final feliz ha sido que no ha necesitado amputación. Que no se necesite esa amputación, perder, digamos, su piecito o un dedito o una parte del Sí. pie, porque es que no necesariamente es todo el Sí, pie, son parte. puede ser. Que yo quiero que hablemos justamente, doctora, entonces de esos tratamientos, desde que usted llega, digamos, y ve deformidad, malas posturas, mal acomodamiento, cuando ya empieza úlcera y cuando ya esto se agrava. Entonces, obviamente, como tú decías, pues eso va por escalones. Entonces, dependiendo de cómo me llegue el paciente, pues así serán los manejos. Entonces, si solamente por ahora tiene la hiperkeratosis, o sea, el callito, la alteración biomecánica, el apoyo inadecuado, pues eso se puede manejar con plantillas que nos ayudan pues a ayudar al paciente a redistribuir el punto de apoyo, es decir, que no se sigan apoyando solo en ese puntico, sino en todo el pie. Entonces, ahí estamos descargando el paciente, que es lo que tenemos que hacer. Si el paciente viene con problemas circulatorios, pues hay medicamentos que nos pueden ayudar a mejorar la parte circulatoria. Muchas veces trabajamos pues en conjunto un equipo, porque en realidad el pie diabético, igual que la diabetes, no es de un solo especialista. Entonces, en los sitios donde yo trabajo tengo la fortuna de que hay un equipo multidisciplinario. Entonces está el internista vascular o el cirujano vascular, está la internista, está la endocrina, está la linfoflebóloga, entonces la diabetóloga, y entre todos nos colaboramos y nos ayudamos para hacer los aportes para el paciente. Entonces, si tiene problemas circulatorios, pues el vascular lo empieza a manejar con medicamentos y todo. Si ya tiene la úlcera, lo primero es evaluar que en realidad me le esté llegando nutrientes y circulación allí, porque si no me le está llegando circulación, primero que el vascular me le asegure circulación, y después sí, porque si me pongo a estimular esa área allí, lo que hago es deteriorar más ese punto. Ya sabiendo que sí, que me llega circulación, hay que desbridar, es decir, quitar todo el tejido que no me sirve y descargar al paciente, porque la ley universal del manejo de úlceras en pie diabético es una adecuada descarga del pie, es decir, que no se siga apoyando, y un desbridamiento adecuado, o sea, quitar lo que no sirve y hacer que el paciente no se siga apoyando allí. Entonces, con esas dos cosas uno logra gran mejoría. Ya si hay además líquido acumulado, pues entonces manejar el linfedema, hacer ejercicios que los pone a hacer muchas veces unos ejercicios de dorsiflexión, que es subir el piecito y bajarlo para ayudar a mover esos músculos de los que hablábamos antes y ayudar a llevar ese líquido, bombear ese líquido hacia arriba y que no se quede ahí acumulado. Hay veces hay medicamentos que se utilizan también para mejorarles un poquitico el tono del vaso y ayudarles a retornar líquido. Entonces ya uno empieza pues a hacer el manejo, las descargas incluso con silicona, que es lo que ustedes ven aquí, y la silicona es, hagan de cuenta, un plastilina con lo que juegan los niños. Es un material así, con un catalizador que es un líquido. Entonces, cuando uno mezcla esos dos elementos, ya se condensan en frío y se pone rígido, y uno puede manejarlo a la necesidad del paciente, ¿ya? Entonces, esas son otras formas de descargar. Cuando ya el paciente tiene el piecito muy deforme y logramos cerrar esa úlcera, que aquí lo descargamos con algo que se llama fieltro, entonces cuando lo logramos descargar, pues ya se le manda hacer la plantilla con la que va a permanecer, con las descargas según el punto donde yo necesito. Ustedes alcanzarán de pronto a ver que esta plantilla tiene unos huecos en ciertas partes. Este es el punto donde yo necesito que no se descargue el paciente. Si el paciente está agudo, también muchas veces hay necesidad de utilizar esto que se llama el yeso de contacto total o la bota Walker, que es un mecanismo para que ese paciente que les mencioné anteriormente, que tiene el pie rojito o que tiene hematizado, para que no se vaya a fracturar ese pie en mecedora que les mostré antes. Entonces hay necesidad de inmovilizar totalmente el paciente y hay que enyesarlo muchas veces o colocarle una bota para que se quede totalmente quieto y no se fracture o no se luce la articulación. Entonces, dependiendo del momento, así mismo serán los tratamientos. Doctora, ¿y en qué momento, digamos, ya se tiene que tomar la triste decisión de amputar? O sea, un dedito, o sea, digamos, más porciones. Generalmente es cuando definitivamente no hay circulación y no es revascularizable, es decir, los vasculares evalúan y dicen, esto sí lo puedo hacer que llegue por algún lado circulación hasta ese dedo,
puedo abrir ese vaso que estaba totalmente cerrado, lo puedo dilatar un poco y ayudar, y colocar stent o colocar bypass, que son elementos que colocan los cirujanos vasculares. Entonces en esa parte mejoramos. Y otro aspecto que muchas veces deteriora mucho al paciente y obliga a amputar muy rápido son las infecciones. ¿Ya? Porque muchas veces por los tendones suben las infecciones, entonces muchas veces se le sobreinfecta eso al paciente y es un riesgo, puede perder la vida porque entra en una infección generalizada de todo el cuerpo y se puede morir. Entonces para evitar que eso pase, pues se corta el pedazo pues que está infectado, por decirlo de alguna manera, se quita ese pedazo para que el resto del cuerpo no se infecte. Claro. Entonces hay veces, esos son los momentos de la decisión de amputación. Claro, usted ahora decía, doctora, digamos, hay que hacerle educación al paciente. Yo voy a hacer pausa para comerciales. Cuando retornemos, hablamos un poquito de esa educación. ¿Ustedes qué le dicen? ¿Qué recomendaciones les dan, digamos, a los pacientes con pie diabético o con diabetes para que cuide esos piececitos? Ya regresamos. Pie diabético es nuestro tema del día de hoy, conversando con la doctora Ana María Ibagón, médica, especialista en podiatría, en diabetología y en pie diabético. La encuentran en la Fundación Reina Isabel, que ustedes en pantalla han estado viendo los números telefónicos, 396-6467 y el celular 317-440-4606, o también la encuentran en la Clínica Oftalmológica 511-0880, 511-0880. La educación, doctora, al paciente es fundamental. Sí, en la diabetes la educación es fundamental en todos los aspectos, además porque es una enfermedad crónica. Entonces no es lo mismo que tú vengas con un cuadro viral y te digan, bueno, vas a tomar tal medicamento por tantos días, 15 días, no, esto te va a acompañar el resto de la vida. Entonces hay que educar al paciente para que en cada momento y explicarle qué puede venir con la enfermedad, porque hay una historia natural de la enfermedad. Entonces hay que estar en cada momento con el paciente. Claro. Y en la parte de los pies, por lo menos en la parte que a mí me compete, sí hay que decirles que con un espejo se revisen la planta de los pies idealmente todos los días, porque uno en cualquier momento le puede salir la hiperkeratosis, en cualquier momento si tiene la sensibilidad alterada, pues se puede golpear, se puede chuzar y no se dio cuenta. Entonces revisarse constantemente los pies, revisar los calcetines cuando se quitan, que no estén húmedos, que no haya una cortadita, una salida de líquido en algún punto y que no se hayan dado cuenta, algún zapato que les ha hecho presión y que empieza a rozar y a friccionar constantemente y ahí que crea ampollas, además de que el paciente diabético puede hacer dermopatías diabéticas, incluso hasta ampollas por descontrol de la diabetes, acostarse sin ampolla y levantarse con ampolla. Entonces hay que estar revisando constantemente los pies del paciente. Si él es autónomo, pues él mismo revisarse, y si es un familiar el que uno tiene, pues todos los días sacarle el tempito y revisarlo. A la hora de comprar el calzado, tratar de comprar el calzado que sea en horas de la mañana y no en horas de la tarde. ¿Por qué? Porque a todos se nos edematiza un poco el pie, entonces si lo compramos en horas de la mañana al día siguiente, pues nos va a quedar más ajustado en horas de la tarde. Entonces siempre se debe comprar en horas de la tarde, nunca en horas de la mañana. En horas de la tarde sí hay que comprar el calzado, porque ahí ya uno está, digamos, con mayor más hinchadito, entonces ya al otro día a usted le va a quedar justo. Hay que tratar de comprarlo, ojalá unos 10 a 15 milímetros más largos que el dedo más larguito que uno tenga. Cuando hablamos la primera vez que vine aquí, hablábamos del tipo de pie y hablábamos de que según el segundo dedito, como era más largo, teníamos el pie griego, egipcio, polinesio. Entonces hay que saber cómo es mi pie y con cuál es que me voy a medir el calzado, y aún así comprarlo unos 10 milímetros más grandecito, porque cuando uno hace la propulsión el pie se va hacia adelante. Entonces si no tenemos esas cosas en cuenta, empieza a chocar el dedo, produce traumatismos, o las uñas también. En cuanto al secado de los pies, es muy importante el secado de los pies con presión, nunca haciéndole así con la toalla. Pues ¿por qué? Porque va a producir fricción, quema la piel o la puede rasgar. En las personas que ya son mayores o en los pacientes diabéticos, pues tienen la piel mucho más delgada y fácilmente se puede rasgar y se puede romper, y por ahí entran los gérmenes. Entonces cuidar la piel, hidratarla. En el secado en las uñas, muchas veces si tienen esas uñas gruesísimas o con hongos que son como porosas y débiles, tratar de secarlas con un secadorcito que no esté muy caliente, primero probarlas en las manos, ¿ya?
o otra persona que las pruebe, porque ellos también pueden tener neuropatía en las manos, así como lo tienen en los pies, pueden perder sensibilidad en las manos, y ayudarse a secar con un ventilador para que dentro de la uña también se seque, porque muchas veces los hongos se perpetúan es por la humedad, entonces se secan muy bien en medio de los deditos y todo eso, pero las uñas no, entonces ahí perpetúan los hongos y por ahí pueden empezar infecciones hacia la pierna. Entonces son aspectos que se deben tener en cuenta en el cuidado, hidratar muy bien la piel todos los días. ¿Por qué? Porque es colocarle como una capita de grasa a la piel que ya la ha perdido. Entonces eso me da un poquito de elasticidad y me protege un poco el pie. En cuanto al calzado, pues en general en los pacientes diabéticos uno trata de que el calzado no tenga suturas internas para que no le ejerza presión. Hay unas medias también que ya no tienen suturas sino que son lisas para que nada le empiece a ejercer presión. ¿Y es mejor cerrado, doctora? Lo ideal es que sea cerrado en el sentido de que si no estoy sintiendo, entonces puedo ir y darme la sandalia, pues aquí estamos en Cali, las mujeres nos gusta arreglarnos y todo eso, pero pues si nos chocamos subiendo un escalón o pisamos una piedrita y no nos damos cuenta, pues son puntos que hacen que se abra la piel y por ahí entra la infección. Claro. Entonces lo ideal es que sea un zapato cerrado, pero un zapato cerrado también individualizado. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el tipo de pie, como les decía, el mismo tipo de pie, entonces hay veces nosotros tenemos el pie cuadrado y utilizamos zapatos que terminan en punta, entonces lo que hacemos es montar un dedo sobre el otro, igual el pie es un órgano helicoidal, entonces se puede mover porque tiene articulaciones y ligamentos, entonces nosotros lo acomodamos ahí como caiga y metemos el pie, pero eso no es lo que debe ser, tenemos que revisar entonces qué tipo de pie tenemos, para así saber la capellada, que es la parte de arriba del pie, y la puntera, qué tan redondeada debe ser y qué tan alta. Si yo tengo dedos en garra, por ejemplo, debe ser una capellada alta, que me queden los dedos libres y que no me empiecen a rozar, porque si no se me forman callitos aquí en el dorso de los dedos que se llaman elomas, y eso es molesto y es una lesión que se puede romper y también llegar a infección por ahí. Claro, ¿Ya? Imagínense, son múltiples las recomendaciones y la educación que debe recibir este paciente entonces diabético, con pie diabético, y porque deben estar, lo más importante yo pienso es que ustedes diariamente se estén revisando los pies, o si lo debe hacer otra persona, pues lo debe hacer para que cualquier manifestación inmediatamente acudan a buscar tratamiento. Doctora Ana María Ibagón, podiatra, pues muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa el día de hoy. No, muchas gracias a ti y lo que necesiten, a los pacientes, las inquietudes que tengan, con mucho gusto en mis consultorios y presta pues a lo que requieran. Muchísimas gracias. Ya la escucharon entonces en la Fundación Reina Isabel, 396-6467 o en su celular 317-440-4606 o también en la clínica oftalmológica en la unidad de diabetes 511-0880. Cualquier inquietud y ya saben que es mejor que actúen rápido para que definitivamente se les pueda brindar ese tratamiento y no se agraven y no vayan a perder ninguna parte y menos pues todo el pie. Doctora, nuevamente gracias y a ustedes televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.